A veces hablamos de soltería como si fuera una sala de espera, como si estar soltera fuera un estado transitorio entre lo que era antes y cuando por fin llegue alguien. Pero, ¿y si la soltería no fuera un mientras tanto, sino una relación en sí misma? Una relación que es contigo. Hoy quiero que hablemos de eso, de la soltería, pero no desde el miedo a estar sola, sino desde la posibilidad de estar contigo, de vincularte contigo, de intimar contigo, como históricamente Beauty Value lo ha definido. Así que si este episodio resuena contigo, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y bienvenida a Más Auténtica Podcast. Cuando decimos soltera, la mayoría de las personas piensa en sin pareja. Pero, ¿qué es realmente la soltería? Y si algo quiero que en este episodio hagamos es resignificar. Yo creo que desde que soy psicóloga, una de las palabras que más me gustan y uno de los procesos que más amo es poder resignificar, darle otro significado a palabras que quizás han formado parte de mi vocabulario por años, desde un lugar negativo, desde un lugar de dolor, donde yo puedo pues darle otra mirada distinta, una perspectiva más profunda, más compleja y quizás más neutral a esos conceptos que nos atraviesan, como por ejemplo la soltería. Y es que para mí la soltería fue una de las etapas más bellas de mi vida. Y, y lo digo sin ningún tipo de tabú, porque me encargué precisamente de que así fuera. Este concepto estuvo en mi vida desde que yo, cuando puedo dar vuelta hacia atrás, me convertí en adolescente. O sea, a los 12, 13 años, cuando mis amigas empezaron a tener novio, fue que yo empecé a darme cuenta de lo que implicaba la soltería. Y cuando nosotros vamos a la Real Academia Española a buscar este concepto, que además me lo sé de memoria, lo que vamos a ver es que es básicamente el estado civil en el que tú no te has casado con alguien. O sea, estar soltero, la definición es que no te has casado. Pero si analizamos este término, significa que nosotras nacimos solteras, ¿no? Es decir, hasta el momento en el que no te cases, tú vas a estar soltera. Es decir, tú cuando eras niña estabas soltera, tú naciste soltera, tu estado natural es estar soltera. Entonces me pregunto por qué en algún punto de nuestra vida empezamos a buscar desesperadamente cambiar este estado, dejar de tener este estado natural para pasar a estar en pareja. Y bueno, eso, volviendo a mi historia, era prácticamente un anhelo, un deseo muy profundo de tener novio, tal y como mis amigas, mis compañeras de clase también lo tenían. Y yo decía, wow, pero ¿qué tienen ellas que no tenga yo? ¿Qué pasa que yo no logro tener una pareja? Y la verdad me obsesioné con ese término, con la soltería. Y, y la vivía desde una angustia muy grande por conseguir pareja. Y muchos de mis años de juventud se convirtieron en esta casa, con Z, de un hombre, de una persona que pudiera llegar a complementarme, a completarme, porque sí, yo estuve en esa etapa en la que creía que para estar completa necesitaba una pareja, hasta que tuve la fortuna de estudiar psicología y más adelante estudiar una maestría en estudios de la mujer. Y creo que estudiar esa maestría me cambió la vida literalmente, porque cuando tú entiendes el feminismo, cuando tú entiendes la historia de las mujeres desde el inicio de la civilización, tú te das cuenta de cuán influidas hemos estado por la estructura patriarcal en la que nos hemos desarrollado y cómo todo ha ido llevando a que tengamos pareja. Y este episodio no es para quitarle valor al tener pareja, porque creo que también puede ser una etapa, una época pues también tan maravilloso como lo fue la soltería para mí, sino más bien para equipararlas,
para entender que ambas tienen tanto valor si tú decides que así sea. Cuando yo empecé a navegar la soltería desde este conocimiento, ¿no? Y fui entendiendo cómo desde niñas, con los cuentos de hadas, las historias de princesas, las películas de Disney y las novelas, ¿no? Se nos iba enseñando que tener pareja era el lugar al que tenías que llegar, porque estos cuentos terminaban con el príncipe encontrando tu zapato en La Cenicienta, con el príncipe despertando a la bella durmiente o a la bella que logra convertir a esta bestia en un príncipe. Entonces todas estas historias nos hacen pensar que tu final feliz llega cuando tú consigues a un hombre o un hombre te consigue a ti. Y lamentablemente esta historia no es real ni es realista para todas las mujeres que habitamos el planeta. Y por eso yo creo que es tan importante entender la soltería como una oportunidad, como un periodo de tu vida o una etapa, si la quieres ver como una etapa y no como una elección permanente, que también es una opción, en el que puedes centrar tu energía principalmente en ti, en el que tú puedes explorarte, conocerte, construirte, preguntarte qué quieres y que no piensas volver a negociar nunca más. O sea, creo que la etapa en la que yo más cómoda he estado en mi piel, en la que más profundo he podido llegar después de la maternidad, a conocerme, a saber quién soy, a entenderme, ha sido la soltería. Y obviamente en esta etapa tú puedes salir, conocer gente, tener citas, pero la idea es que la relación principal no sea con alguien, sino contigo. Y que ese espacio de conocer personas, de tener citas, si tú decides que así sea, no se convierta nuevamente en ese centro y en esa obsesión de estar cazando a alguien para llegar a ser su novia. Porque piensa esto, ¿no? Cuando tú estás conociendo a alguien que a ti te gusta, tú prácticamente te obsesionas con esa persona. Tú quieres saber su color favorito, las series que ve, la música que le encanta, qué comida disfruta, cómo le gusta pasar el domingo. Y se vuelve parte de tu vida. Y eso hace que muchas veces tú, como parte del enamoramiento, ¿no?, te obsesiones y pierdas de norte quién eres tú. Y es precisamente esa invitación que yo hago a mis viewers y he hecho históricamente cuando estás en la soltería, a hacer eso que haces con alguien con quien sales, pero contigo, a tener esa primera cita contigo, voltear la tortilla y, bueno, prácticamente obsesionarte contigo, por así decirlo. Querer saber cuál es tu color favorito, cuáles son las series que a ti te gustan, la música que te encanta, qué comida disfrutas, cómo te gusta pasar los domingos. Que empieces a prestarte atención a ti, a escucharte, a observarte, así como en esa primera cita lo harías con esa persona. Y yo estoy segura de que cuando tú empiezas a salir con alguien y esa persona te gusta, tú te adaptas para poder compartir. Las cosas que no te gustan tanto, entonces tú las aceptas, las entiendes, incluso las justificas. Ahora imagínate hacer todo eso contigo. Empezar a saber qué te cansa, qué te da tranquilidad, qué te enciende, qué no soportas, cuáles son tus gatillos emocionales, qué te dispara, qué te molesta de ti, qué admiras de ti, de la vida de otros. Y no para juzgarte o para criticarte, sino para explorarte, como esa primera cita que nosotras enseñamos a hacer en Love Yourself, en uno de nuestros talleres que se dedica precisamente a eso, a conocerte, a amarte. Porque cuando tú te quieres conocer y vas poco a poco permitiéndote hacerte las preguntas, darte el espacio para mirarte como un libro abierto y empezar a pasar esas páginas con esos ojos curiosos, la manera en la que tú empiezas a verte
va cambiando, se va profundizando. Y si no sabes por dónde empezar a mirarte, ¿no? Para conocerte un poco más, para salir contigo, para explorarte, pues empieza a preguntarle a otras personas cómo te ven. A veces uno no sabe cómo definirse, porque nunca nos enseñaron a preguntarnos quién soy yo fuera de una relación. Y aquí hay un recurso que yo uso muchísimo en terapia que se llama la guía de autoconcepto. Y uno de los apartados consiste precisamente en preguntarle a otras personas, ¿cómo me ves tú? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué palabras usarías para describirme? Y esa no va a ser la verdad absoluta de quién eres tú, pero creo que es una primera aproximación si tú sientes que todavía no tienes las palabras para eso, definirte, para decir quién eres tú. Y te va a mostrar rasgos, matices, patrones. Y luego con esa información tú puedas sentarte contigo y decir, ok, esto es lo que otros ven, pero ¿qué veo yo? ¿Qué confirmo de eso que me dicen y que no? O sea, es como cuando tú investigas a alguien que te interesa, tú empiezas a estoquear y a buscar entre las fotos y vas bajando en ese perfil y das scroll, scroll, scroll y empiezas a meterte en, ay, este es su amigo, déjame ver quién es, qué le gusta, ah, mira, déjame explorar este carrusel y vas viendo quién es esa persona. Pues así mismo, empezar a hacerlo contigo. Pregúntale a tus amigas cómo eres tú. Mira a tu alrededor, cómo se ve tu habitación, cómo se ve tu ropa, cuáles son tus gustos. O sea, la única diferencia entre esa exploración que hacías hacia el afuera es que ahora tú eres esa persona que te interesa. Y desde este lugar creo que la soltería puede ser ese espacio para mirarte desde un lugar distinto. Yo siempre digo que hagan journaling porque creo que es, wow, una herramienta tan maravillosa porque escribiendo tú puedes darte cuenta de todo lo que está en tu cerebro pasando día tras día. Y el journaling precisamente en la soltería puede ser un espacio también para tú conectar contigo, para tú darte cuenta de cómo eres tú y qué estás pensando, qué te gusta y esa herramienta para conocerte. Y poder ver, ¿no?, esta mirada de la soltería desde un lugar diferente. ¿Y cómo llevar a la práctica eso, Eva? Ajá, sí, yo ya siento que me conozco un poco más, que yo ya me exploré, ya le pregunté a mis amigos cómo soy, ¿qué viene? Bueno, yo te diría que tengas citas contigo, porque creo que la soltería se empieza a disfrutar más cuando tú tienes la oportunidad de hacer planes tú sola. Porque uno de los mayores temores de la soltería, y me he dado cuenta en todos estos años que tengo trabajando como profesional, pero también, bueno, siendo humana, ¿no? Y es que le tememos a encontrarnos con nosotras, encontrarnos con quienes somos, nuestra sombra, y el no saber si eso para alguien más es elegible. Pero es que cuando tú centras tu vida en ser elegible, tú no te das cuenta de que tú puedes elegirte a ti. Y elegirte a ti implica sacar tiempo para ti, poder dedicarle espacio a aquello que a ti te gusta. Si a ti te gusta ir a la playa, ¿cada cuánto estás yendo a la playa? Si a ti te gusta ir al cine, ¿cada cuánto estás yendo al cine? Porque así como tú sacas tiempo para salir con tus amigas, ir a un concierto, a una clase o a ir a comer con alguien, ¿qué tal si empiezas a agendar citas contigo? Yo creo que ese fue uno de los ejercicios terapéuticos más complejos que a mí me tocó hacer en terapia, porque dentro de la soltería uno de los miedos más grandes que también encubre esta etapa es el miedo a estar solas, el miedo a la soledad. Y yo pues recuerdo aquel fin de semana que mi terapeuta me dijo que tratara de estar sola yo, porque yo veía que los hombres a mi alrededor, tanto mis exparejas como mis primos, como hombres, podían estar a solas con ellos mismos. O sea, podían quedarse un fin de semana entero encerrados en su habitación viendo fútbol, jugando videojuegos, mirando series. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo esta persona puede estar a solas consigo mismo tanto tiempo y no necesitar a nadie más y estar en paz, en tranquilidad, si yo necesito estar todo el tiempo afuera,
acompañada, llamando amigas, hablando con alguien. Ruido, 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 presencia, presencia, presencia. O sea, al nivel de que yo era capaz de darle la cola a alguien, o sea, el aventón, de llevar a personas a su casa, donde sea que vivieran, solo por estar acompañada más tiempo. O sea, imagínate el nivel de miedo que tenía a estar sola. Y cuando tú entiendes ese miedo a estar sola tan grande, que además es el lado oscuro de la dependencia, porque al final te lleva a ser dependiente de otras personas, es como la otra cara de la moneda, pues yo dije, ok, tengo que hacer algo, ¿no? Y ahí fue cuando lo hablé con mi terapeuta, empezamos a trabajar en eso y mi psicóloga me dijo, trata de pasar un fin de semana sola, a ver qué sientes. Y yo me acuerdo de esos 3 días, o sea, empezó el viernes, era sábado en la mañana y yo ya sentía que quería que fuera domingo en la noche, o sea, no se acababa, fue una tortura para mí. Y al principio fue mucha ansiedad, ¿no? Como no poder agarrar el teléfono. O sea, fue como una desintoxicación, una rehabilitación. A mí me internaron en mi propia habitación, bueno, yo misma, ¿no? Para estar sola y ver qué pasaba. Y yo me acuerdo que yo me acostaba en mi cama y miraba para el techo y decía, wow. Y pensaba, y esa cabeza a toda velocidad. Y yo trataba de ver qué podía hacer en esas 4 paredes. Y yo, en ese momento, solo pensaba, wow, o sea, como que ¿qué puedo hacer? Y nada, me acuerdo que organizaba mi habitación y cuando ya estaba súper organizada, ¿sabes? Ya no había más nada que hacer porque aparte yo ya mantenía mi habitación organizada regularmente, entonces no había mucho que hacer y fue como que, ok, ya terminé esto, ¿ahora qué hago? Y bueno, para hacerte el cuento largo, corto de lo que inició siendo una tortura, terminó siendo un espacio de muchísimo aprendizaje. Cuando terminó el fin de semana, me di cuenta de que no estaba muerta, de que no me pasó lo que yo quizás a nivel más catastrófico me imaginaba que podía pasarme, ¿no? Y quizás esto te suena un poco dramático, pero no te vas a morir por estar sola. O sea, no te vas a morir por quedarte sola en un espacio sin compartir con alguien, no tener pareja, no salir a una cita, no gustarle a alguien en un momento puntual. O sea, eso me cambió tanto y fue tan revelador para mí porque, wow, yo no esperaba que eso significara eso. Y lo que hizo fue como abrir una puerta para yo darme cuenta de que podía estar sola, de que yo podía empezar a compartir sola conmigo, a hacer los planes que a mí me gustaban y la verdad es que a partir de ahí se abrió un mundo de posibilidades. Así que si te puedo recomendar algo es, haz eso, pasa un tiempo contigo sola, un fin de semana, pruébate a ti misma qué se siente no hablar con otras personas, no buscar la atención de otras personas, el feedback o la validación de alguien más, la compañía de alguien más, para que veas qué se siente compartir contigo. Y esa puerta que se abrió fue que luego no había quien me parara, o sea, amé tanto el compartir conmigo que yo me acuerdo que yo agarraba las agendas culturales de todos los municipios que existían. Entonces yo agendaba, ok, en tal biblioteca de los Palos Grandes van a hacer tal cosa, en el Parque del Este van a hacer tal otra, o sea, ¿cuáles de estas actividades me gustan, me resuenan, se parecen a mí? Ok, cine independiente, festival en el CELARC, no sé qué, o sea, y empecé a llenarme de este montón de actividades que había en centros de estudios latinoamericanos, en bibliotecas, en cines, o sea, y esto quizás te suene un poco aburrido, ¿no? Pero ese es el tipo de planes con los que yo resueno y que a mí me gustan, ¿no? Y sobre todo en esa época me encantaba el tema cultural, el aprender, el nutrirme, el ver arte, museos, o sea, fue un antes y un después para mí. Y me ayudó a explorar esa parte de mí que yo no sabía que tenía, o quizás sí, porque la compartía con mis amigos, pero luego poder darme cuenta que sí era algo mío, que sí era algo que a mí me gustaba.
Y empecé a hacer mucho más de eso, muchos más planes. Y empecé a llenarme de disfrute. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú quieres, no sé, comerte una pizza con pistacho y no sé, y tocineta que venden en tal restaurante que se inauguró? Y no sé, tu amiga nunca puede, la otra persona con la que tú quieres ir está ocupada, tu otra amiga es intolerante al gluten, tú no tienes con quién ir al restaurante. Y terminas tú no yendo a eso que tú querías ir, a comerte esa pizza, a ver esa película o a ir a tal exposición que dura tanto tiempo y se pasó la exposición y nunca la viste porque tal persona no podía. Y wow, o sea, tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo hacer los planes que quiero? Porque siempre estás dependiendo de que alguien más pueda hacerlos. Permítete, date la oportunidad de satisfacer tu deseo y hacer las cosas que tú quieres y necesitas. Y aquí entra el clásico beauty value. Aprender a salir sola. Porque es que yo, miren, me obsesioné tanto con la soltería y la disfruté tanto que yo me ideé algo que llamamos el Club de Solteras en Beauty Value, que es este evento que hacíamos cada San Valentín para reunir a las mujeres que estaban solteras y que no tenían con quién pasar esa época y que nos divirtiéramos nosotras y la pasáramos bien nosotras mientras entendíamos lo que significaba la soltería y cómo resignificarla. O sea, a ese nivel llegué. Y hoy quiero darte a ti opciones para que puedas también disfrutar tu propia soltería. También te voy a proponer en este aprender a salir sola 3 niveles que yo ya he enseñado, pero que tú puedes, aprender el día de hoy de manera detenida. Y el primer nivel para mí es el principiante, por así decirlo, ¿no? Y es cuando tú no te sientes lista para salir sola, donde tú puedes ir acompañada. Y yo me acuerdo que cuando lo posteé en TikTok, o sea, cuando yo subí ese video en TikTok, la gente me cayó encima, como que, ¿cómo vas a hacer que una amiga vaya a acompañarte? O ya va. O sea, si yo quiero salir sola y yo no puedo, yo le digo a una amiga que me quiera mucho, oye, mira, amiga, yo necesito salir sola, yo necesito que tú llegues conmigo al restaurante, tú me dejas en la puerta y tú te vas. Entonces me lo criticaron muchísimo porque dijeron como que cómo le vas a hacer eso a mí, a eso a una amiga y tal. Y yo pienso, si una amiga me necesita para hacer eso, yo lo voy a hacer. Entonces, una buena amiga debería poder hacer eso. O sea, no sé, cuadren un día que las dos necesitan ir a un centro comercial y en el centro comercial ella puede resolver sus diligencias y tú estar sola en tu restaurante para que de repente, no sé, no gaste gasolina, si ese es el problema. Pero el punto es no complicarnos. Entonces luego le di la vuelta y se me ocurrió un día que yo fui a un restaurante y una amiga llegó tarde y dije, este es el nivel principiante. Tú puedes quedar con una amiga a las 7, por ejemplo, tú llegas a las 6 y nada, si el sitio tiene una parte cerrada, entonces tú te pides un cafecito, un tecito, te sientas sola a esa hora y compartes contigo esa hora y ves cómo te sientes porque tú sabes que a las 7 va a llegar tu amiga y te va a salvar por la campana. Pero mientras tanto te das tú ese momentico a solas y es así como tener rueditas en la bicicleta. Tú no estás del todo sola, pero te expones a ese pequeño riesgo de montarte en la bici. El nivel intermedio es sola, pero con amortiguadores. O sea, tú vas sola al restaurante, pero de repente te llevas audífonos, un libro, tu teléfono con un podcast, tu diario, algo que te acompañe a distraerte, a regular esa incomodidad de cuando entras y te dicen mesa para 2, no, mesa para 1. La idea no es que te escondas en la pantalla, pero bueno, que tengas herramientas para que tú no te abrumes. Y si te da vergüenza, porque yo entiendo lo que es sentarte en una mesa sola, cuando no has aprendido a disfrutar tu soltería, sientes que todo el mundo te mira porque, bueno, según Simone de Beauvoir hemos sido criadas y enseñadas a tener la mirada del otro encima y bueno, siempre sentimos o podemos llegar a sentir que nos están mirando. Entonces, si eso a ti te incomoda, tú pues agarras un teléfono, tu libro y te distraes, te pones tus audífonos y te concentras en tu comida. Pero el nivel avanzado y al que aspiro que todas podamos llegar es cuando estás tú, la mesa y el mundo. Te vas sola, sin distractores, te sientas, miras a tu alrededor, miras la gente, miras el lugar, comes, te permites respirar, saborear cada sorbo
y disfrutas tu comida, observas, estás en presente, te miras a ti, te das cuenta de que puedes estar contigo sin necesidad de un salvavidas. Y de repente descubres que el plan no es comer sola, es estar contigo en un mundo donde siempre estás rodeada de ruido para darte cuenta de que la única compañía que siempre vas a tener eres tú misma. Y aquí voy a hacer una pausa gigante porque yo sé que el miedo a estar sola es tan grande que puede empujarte a hacer elecciones muy dolorosas. A aceptar cualquier plan para no quedarte en casa, a terminar en la cama de alguien con quien tú no quieres estar, a entrar en relaciones que no te gustan solo por no enfrentar un domingo sin plan, a decirle que sí a gente que no se parece a lo que tú quieres solo por no sentir ese vacío. Y yo no te lo digo desde el juicio, te lo digo desde la experiencia y desde la clínica. A veces por no querer atravesar la incomodidad del silencio, de la cama vacía, de ese viernes sin nada que hacer, nos metemos en historias que duelen mucho más que esa soledad inicial. Y el miedo a estar solas dice muchísimo de nosotras, de cuánto nos conocemos, de cuánto confiamos en nosotras, de cuánto valor le estamos dando a nuestra propia compañía. Porque, spoiler alert, del tamaño de una catedral. Y ya lo dije, la única persona que te va a acompañar de principio a fin eres tú. Todas las demás relaciones pueden cambiar de forma, evolucionar, abandonarte, perderse, dejarte, pero la única que se mantiene eres tú contigo. En ese afán que yo tenía de estar acompañada, te voy a contar que yo iba a planes que no tenían nada que ver conmigo. Si mis amigos iban a la montaña, yo iba a la montaña. Aunque a mí me gustara más la playa. Si el grupo iba a un sitio donde consumían sustancias, yo terminaba ahí, aunque yo no consumiera. Y había momentos en los que yo me veía desde afuera y yo pensaba, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hace esta tipa aquí? ¿Qué hago yo en este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Y eso pasa cuando tú no pones límites, cuando tú tienes miedo de quedarte sola y cuando tú priorizas estar acompañada por encima de estar tranquila. Porque tú crees que quizás estar sola no va a ser estar tranquila, porque los momentos en los que te has permitido estar tranquila quizás han sido momentitos para ya pasar rápidamente a estar con alguien más. Y de repente tú te preguntas un día, ¿y por qué yo no me fui a la playa sola? Porque yo no me quedé sola en casa viendo mi serie favorita y ahora estoy viendo aquí a toda esta gente drogándose. ¿Por qué me obligué a estar en un escenario que no se parece a mí? Recuerda que este episodio no se puede mirar siendo menor de edad. Siempre en compañía de un adulto si eres menor de edad, por favor. Ahí te das cuenta de que la soltería puede ser el mejor entrenamiento para elegir mejor tus escenarios, para darte cuenta de qué espacios tú quieres habitar. Y el ejemplo perfecto es Envidiosa. Spoiler alert del tamaño de una catedral. Esa mujer se expone a unas situaciones que tú como espectadora no puedes creer. O sea, sale con gente que no la quiere bien, acepta migajas, se mete en historias donde claramente sale perdiendo. ¿Y por qué lo hace? Por el pánico que tiene estar sola. Y cuando la vemos y decimos, Dios mío, qué arrechera con esta mujer, porque ella está haciendo eso. ¡Ay, sal de ahí! Si somos honestas, muchas hemos estado ahí. No con el mismo guión, pero con la misma emoción de fondo. Y quizás tú diciéndote, ¿qué hago yo aquí? Pero la buena noticia es que sí puedes salir de ahí. Y la respuesta es resignificando lo que significa estar sola. Cambiando el concepto que tiene. Entonces, te invito a preguntarte, ¿qué es la soltería para ti? Porque para mí la soltería es, esto que te he dicho, un laboratorio para conocerme, un espacio para entrenarme para estar conmigo, una oportunidad para enamorarme de mi propia compañía, una etapa para definir qué no estoy dispuesta a negociar. Y ojo, eso no significa que en mi soltería no salí con nadie y que tú en tu soltería no vas a salir con alguien. Tú puedes tener citas, explorar, conocer personas, como te decía antes, pero que tu motor no sea la necesidad, sino la curiosidad. Entonces, antes de decirle que sí a alguien, pregúntate, ¿estoy lista para esto? ¿Yo quiero compartir con alguien más? O sea, sé que quiero compartir o yo estoy buscando que me den, que me tapen este vacío que yo siento. Y si dices que sí, o sea, si tú entiendes que estás lista para estar con alguien más, adelante.
Pero si decides que todavía quieres quedarte contigo un ratito más, esa también es una decisión muy válida y poderosa. Y yo sé que en estas fechas, cuando nosotros estamos en vacaciones, en diciembre, fines de semana, son muy removedores. Porque tú empiezas a ver las fotos de la gente compartiendo, las parejas subiendo fotos y tú dices, pero ¿y yo? Así que te voy a dejar algunas ideas concretas de cosas que puedes hacer para disfrutar tu soltería, especialmente en fechas así, como por ejemplo ir a esos planes navideños sola, o sea, el encendido de un arbolito, las gaitas de no sé qué, una coral, un mercadito, ese plan que te haga ilusión en esta época y que quieras compartir contigo y que de repente ahorita todo el mundo está ocupado, pues tú puedes hacer. Hazte una lista de citas contigo que te gustaría tener en esta época. Ok, mis citas conmigo para diciembre. Cine, restaurante, playa, museo, librería, taller. Y ahí puedes encontrar bajo presupuesto y alto presupuesto. O sea, que se adapte a ti. O sea, tampoco te voy a decir que te vayas a gastar todo tu doble sueldo, tu aguinaldo, tu bono, tu quincena. No. O sea, que tú trates de ser responsable con tus finanzas. Que de hecho les hice un reel respecto a cómo organizar sus finanzas familiares con ChatGPT. Para que puedas de alguna forma hacerlo responsable y conscientemente. También que puedas hacer tu vision board de cómo quieres ser tú, de cómo te gustaría estar el año que viene, hacer un ritual para los domingos en la noche. Si sabes que los domingos son ansiógenos, te generan malestar, pues ¿qué voy a hacer cada domingo? Mira, un domingo me hago un plato rico que vi en las redes sociales que quiero hacer, me la tengo guardada la receta en Pinterest y me la voy a hacer. Voy a ver tal serie que tengo tiempo queriendo ver, me voy a dar un baño largo, voy a hacer journaling. O sea, buscar una forma distinta de vivir la soltería, si hasta ahora tu soltería no se había sentido como este espacio que puede ser de tanto placer, bienestar, alegría, disfrute, celebración. Porque sí, la soltería puede ser eso. De hecho, en el episodio El secreto de una vida más ligera, hay tips que puedes encontrar que tanto Víctor como yo te damos en ese episodio para poder conectar con tu soltería, para vivirla desde un lugar diferente. Porque lo importante es que el espacio en el que tú estés lo disfrutes, sea cual sea. La soltería no está para recordarte lo que te falta, viene a recordarte lo que ya eres. Tú naciste estando soltera. ¿En qué momento cambió ese concepto para volverse algo desagradable, un espacio tortuoso del que tú quieres salir? Trata de resignificar la soltería, mirarla como un espejo para mirarte, para cuidarte, para nombrarte, para tratarte con atención, para en ese reflejo ver qué te gusta de ti. Todo eso que harías con otra persona que a ti te enamora, hacerlo contigo, porque si tú eres capaz de aprenderte de memoria el color favorito de alguien, también puedes aprenderte el tuyo. Si tú eres capaz de acompañar el proceso de otra persona, también puedes acompañar el tuyo. Y si eres capaz de amar tan fuerte a alguien más, imagínate lo que pasaría si diriges un poquito de esa fuerza hacia ti. Te mando un abracito sentido, especialmente si estás soltera y te han hecho sentir que ese es un lugar en el que no debes estar, porque tú no estás incompleta, te tienes a ti, estás contigo. Y esa es una relación que créeme que merece demasiado la pena cuidar. Será hasta la próxima. Mándame un DM con tu parte favorita de este episodio o alguna parte que haya resonado contigo. Bye bye.